Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a La Politiqueña. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2023 y arrancamos con la información. Muchas gracias familia por habernos apoyado y seguirnos apoyando durante este tiempo. El motivo de mi ausencia fue por motivos de salud y un poco también asuntos personales, pero regresamos con las pilas más cargadas para seguir compartiendo la mejor información. Muchas gracias a todos por seguirnos apoyando. El día de ayer la oposición recibió una dura noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia, quien anuncia que uno de sus ministros renuncia y además se suma al movimiento de la Cuarta Transformación. Es una decisión reflexionada, pensando en dónde puedo ser más útil en este momento para mi país y también analizando la coyuntura política que estamos viviendo en este momento. Lo primero que debo explicar, porque seguramente me lo vas a preguntar, es la cuestión de causa grave. O sea, hay quienes han salido de manera, pues yo diría, muy espontánea y muy sin mayor argumento diciendo no es causa grave. Pero no hay ningún argumento. Un ministro solo puede renunciar a la Corte por causa grave. Por causas graves, así dice la Constitución. ¿Qué es causa grave? Realmente causa grave no es una causa trágica, no es una causa de enfermedad, no es una causa de discapacidad, o no solamente eso. Una causa grave es una causa importante, una causa trascendente. Primero, a juicio del ministro o ministra que presenta su renuncia. En los antecedentes legislativos de las causas graves para renuncia de ministros no hay un contenido único, es un contenido amplio, es un concepto jurídico indeterminado, así se llaman en derecho, que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo de las circunstancias. Entonces, en principio, causa grave es aquella causa importante a juicio del ministro que la presenta. Y la Constitución establece un doble filtro. Primeramente, el presidente de la República tiene que aceptar la renuncia y después aprobar el Senado. Es decir, tiene que haber dos instancias, las mismas que participan en el nombramiento de los ministros y las ministras, para determinar que la causa grave efectivamente se da en la especie. Y otra cosa importante que hay que tener en cuenta: estamos en un régimen de libertades, hay un nuevo paradigma constitucional de derechos humanos en México. A la luz de esto, la renuncia grave debe interpretarse en relación con los derechos humanos. En principio, la renuncia es una limitación, por lo menos a dos derechos: el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho que tenemos todas las personas a hacer de nuestra vida aquello que nos parezca más conveniente sin dañar a los demás, y la libertad de trabajo. Consecuentemente, a la luz de estos dos derechos, la renuncia debe interpretarse de manera flexible. Es decir, hay una consideración en principio del ministro, y esta consideración, en principio, hay una deferencia, salvo en casos absurdos, del Ejecutivo y del Legislativo. Ya tenemos un precedente muy reciente de Eduardo Medina Mora. 19. En su carta, Eduardo Medina Mora no establece ninguna razón. No obstante, el Ejecutivo y el Legislativo, el Senado de la República, dieron de alguna manera una deferencia a que la razón que tenía el ministro, aunque no le explicitara en su carta, era suficientemente grave a juicio de él para ya no seguir desempeñando el cargo de ministro. De tal suerte que mi renuncia presentada se ajusta a la Constitución y tendrá que ser valorada por las dos instancias constitucionales que establece precisamente Presidente de la República y después el Senado. Senado por mayoría simple. Mayoría simple. Mayoría simple, Sí, porque ayer escuchábamos una controversia de si no, es mayoría dos simple. terceras es mayoría simple. ¿No? Solamente hay mayoría calificada cuando la Constitución lo establece. Cuando la Constitución no establece una mayoría específica para cualquier cuestión, es la mayoría simple la regla general que opera. Anunciaste ayer, Arturo, que te quieres sumar o que te vas a sumar al proyecto de la transformación. Vimos tu foto con Claudia Sheinbaum. Ese proyecto quiere que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte, si obtienen los votos suficientes para cambiar la Constitución. ¿Es esa tu voluntad, Arturo? ¿Tú estás con ese plan C, que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte? Yo diría lo primero. Yo me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudio Sheinbaum. Primero, por una cuestión de convicción. Yo quiero aclarar aquí, yo no estoy dejando la Corte para buscar un cargo público. Voy a sumarme a un proyecto político-social en el que creo, para consolidar la transformación del país, para apoyar un proyecto que tenga como mira principal a quienes menos tienen y más lo necesitan, un proyecto en el que creo y en el que siempre he estado comprometido los 14 años en la Corte. Me sumo con una mujer a la que admiro, en la que confío, a la que le tengo cariño, que me parece una mujer preparada, inteligente, comprometida, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta de México. A eso me sumo. Obviamente, ya una vez que yo me integre al equipo, habrá muchos temas que tendremos que discutir, y yo, en el seno de los trabajos en donde Claudia determine que le puedo ayudar, haré valer mis opiniones, mis puntos de vista, y por supuesto, en el tema específico que me preguntan de la reforma judicial, yo diré en este momento que no debemos estar cerrados a nada. Todo está sujeto a discusión,
Tenemos que ver los temas con apertura y yo en este momento no estaría en una posición de poderme decantar en una cuestión o en otra. Pero discutir que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte como uno de los varios temas. Si es necesaria o no y en qué términos una nueva reforma judicial. Una reforma judicial que tú si esa reforma judicial requiere, uno, cambiar o no a los ministros de la Corte y ministras. Dos, si el método más adecuado es elección popular o no. Y también si es conveniente o no que siga estando el Consejo de la Judicatura o no con la presidencia de la Corte. Recuerden ustedes que no solo la oposición, toda la academia ha insistido durante 25 años que se tiene que separar la presidencia de la Corte y el Consejo. Son temas sobre los cuales tendremos que discutir. Yo creo que tendrá que abrirse foros a la academia, a la sociedad civil y escuchar todas las voces y tratar en un momento dado de llegar, si es el caso, a una reforma judicial que sea lo más benéfico para el país. Bueno, la gente mejora en los diferentes juzgados, apoyo a mujeres para que salieran por cuestiones de penas que no tenían sentencia. Muchísimas cosas no reconocieron nada y para ellos era incompleta. Y ahora vamos, lo sintetiza creo que bien Ciro, es más complejo, pero es para que el pueblo de veras elija a un ministro o una ministra de la Corte, ¿de verdad? Lo primero que hay que decir es que la reforma judicial de 2021 sin duda fue la más importante en 25 años. Siempre dije que no era una reforma de la justicia, que faltaba una gran reforma de la justicia, pero que era una reforma del Poder Judicial que tenía muchas ventajas, entre ellas, por ejemplo, el precedente judicial, que a partir de una sentencia ya sea obligatoria para todos los tribunales y esto es una manera de acercar al pueblo. Y por supuesto que dio herramientas para el combate a la corrupción, se ordenó el nepotismo, se avanzó a la paridad y a la igualdad de género, se generó una nueva escuela judicial, una defensoría pública que liberamos a más de 44,000 personas en 4 años, pero todo esto pues, requiere continuidad. Y requería una visión que fuera en la misma lógica de la reforma, porque no es una reforma que por sí misma logre resultados. Toda reforma, por muy avanzada que sea, requiere ser instrumentada, en ocasiones a través de criterios jurisprudenciales y en otras a través de políticas públicas. Cuando llega una visión distinta, pues se da una postura y políticas públicas distintas. Y me parece que eso es lo que sucedió en relación con la reforma judicial de 2021, a pesar de todas las ventajas que tiene. Ahora, se plantea en este momento. Parece que la reforma no fue suficiente. Tenemos que ir a una reforma en donde acerquemos todavía más a la justicia a la gente con una elección popular de ministras, de ministros, de magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de consejeros y consejeras de la Judicatura Federal. Ese es el punto. Y aquí el debate va a ser el siguiente. Yo creo que nada se puede descalificar a priori. Se dice, yo mismo lo dije en el pasado, que este sistema no es el más adecuado porque no garantiza los perfiles y la independencia de quienes acceden a un cargo en la Corte. Sin embargo, también lo he dicho ya en otras entrevistas hace meses, que tampoco es cierto que el sistema que tenemos actualmente, no solo en México, sino en el mundo de no elección, garantice que los perfiles de jueces y jueces constitucionales que lleguen sean los mejores y sean independientes y sean los que estén del lado de la justicia del pueblo y de la gente. Y para no hablar de México, hablemos de Estados Unidos. En la presidencia anterior de Estados Unidos se cambia completamente el perfil de la Corte y la Corte de los Estados Unidos echa para atrás sentencias y precedentes importantísimos en beneficio de las minorías y de las mujeres, simplemente porque tienen mayoría en el Tribunal Constitucional. Entonces, tampoco es cierto que una elección o una designación no popular de los ministros o ministras garantice esa independencia imparcial. Y podemos hablar de España y podemos hablar de mucho, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de los países que quieran, para no hablar de México, que no parezca que lo que estoy diciendo tiene alguna dedicatoria. Simplemente es una realidad. Ante esta realidad, que en el derecho comparado es objetivamente clara, se vale debatir qué sistema de elección de juezas y jueces constitucionales es el mejor. Yo en este momento no me decanto por ninguna propuesta, simplemente creo que es un tema, como muchos otros, que tenemos que debatir. Eso, que el INE no se toca, que la Corte no se toca, que no sé qué no se toca, no, en una sociedad dinámica todo está sujeto a revisión, si no las sociedades no avanzarían. ¿Qué es la Suprema Corte de Justicia hoy en términos de ministros? Parecería un grupo de 5, 6, 7 ministros enfrentados al presidente de la República. ¿Es así la vida interna, Arturo? Y un presidente que dice que están podridos y que son corruptos. Yo lo que diría que ¿Qué el corte análisis... dejas? ¿Qué corte queda? La corte que tenemos. Yo lo que podría decir en este momento, sigo siendo integrante de la Corte, es que a la Corte se le debe juzgar desde la academia, desde la opinión pública y a las ministras y ministros en relación con nuestras decisiones, con nuestros fallos. No como si fuera un partido de fútbol, que es lo que hemos venido haciendo hace 5 años. Votó a favor del presidente, votó en contra del presidente. ¿Qué argumentos dimos? ¿Los argumentos que dimos son convincentes o no? A mí me han criticado todas mis votaciones, partiendo primero de una premisa equivocada, que yo he votado todo a favor del gobierno, cosa que es falsa, pero además nunca han analizado mis argumentos, nada más descalifican. Y lo mismo puede ser del otro lado. Yo lo que diría, pues debemos tomarnos el tiempo para analizar los argumentos de cada ministro, de cada ministra, y ahí podemos darnos cuenta, primero, cuál es la ideología, si hay congruencia, si realmente hay una intencionalidad política o no,
o si efectivamente se llega a esas decisiones después de una reflexión que esté suficientemente sostenida. Yo creo que cada ministro, cada ministra, pues es responsable de sus votos, de sus argumentos, y que nosotros como jueces constitucionales y juezas constitucionales pues somos los más fáciles de evaluar. Basta ver nuestros proyectos, nuestros votos, nuestros argumentos. Supongo que le expresaste tu decisión de renunciar a la ministra Norma Piña, la presidenta de la Corte, Sí, ayer, antes de hacerlo público. Ayer, terminando la sesión de pleno, le pedí unos minutos a la ministra presidenta y le informé personalmente que había presentado mi renuncia al presidente de la República, que la renuncia estaba por darse a conocer en cualquier momento, pero que yo quería informárselo a ella de manera directa, de manera personal. Y por cierto, tomamos el acuerdo, la ministra presidenta y yo, de que mientras está el trámite en presidencia y después en el Senado, no voy a participar en las sesiones del Pleno y las salas para cuidar a la Corte. Creo que ya una vez que yo he tomado esta decisión, que además es una decisión claramente que tiene un contenido político y posición, no sería correcto que yo votara asuntos. Eventualmente, por ejemplo, en la sala yo podría hacer el voto de desempate. No creo que sería bueno para la Corte, tampoco creo que sería correcto desde mi punto de vista, no sería ético. Entonces vamos a esperar cómo transcurren las cosas, primero en la presidencia de la República y después en el Senado, pero esa es la razón por la que no voy a asistir a sesiones. Aprovecho para decirlo, fue un acuerdo que tomé ayer con la ministra presidenta, a quien le informé de manera personal. Lo tomó bien, muy respetuosa, realmente fue una reunión cordial, amable. A la ministra la conozco desde hace muchos años, entonces pues nos conocemos, yo creo que hace cerca de 40 años, de tal suerte que fue una plática cordial, amable, respetuosa, institucional y también cordial desde el punto de vista personal. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.